Joseph Murphy no te enseñará a luchar más, te enseñará a rendirte sin rendirte, a dejar de empujar y comenzar a recibir, porque en lo invisible es donde actúa lo divino. Este libro no habla de esfuerzo humano, habla de alineación espiritual. Habla de cómo la vida comienza a obedecer cuando dejamos de resistir y permitimos que la voluntad de Dios se manifieste. Cuando sueltas el control, todo lo que anhelabas comienza a moverse hacia ti, porque ya no caminas solo, caminas con Él. Si esta es la clase de sabiduría que tu alma está buscando, estás exactamente donde debes estar. Bienvenido a Dios nuestro Salvador, un canal creado para quienes saben que el verdadero poder no está afuera, sino dentro de ti, donde habita Dios. Aquí encontrarás audiolibros diarios con enseñanzas transformadoras sobre la mente, la fe, la abundancia espiritual, el alma y el camino de regreso al Padre. Suscríbete ahora, activa la campanita y haz de este canal tu espacio sagrado diario, porque no se trata solo de escuchar, se trata de despertar, de recordar quién eres en Cristo. Y ahora respira, abre tu corazón y prepárate para recordar lo que siempre ha estado dentro de ti, el reino de Dios. Capítulo 1. La ley al revés del subconsciente, inspirado en las enseñanzas de Joseph Murphy. Durante mucho tiempo creíste que la vida te daba lo que luchabas por conseguir, que todo requería esfuerzo, sacrificio, dedicación, que si querías algo, tenías que ir a buscarlo, perseguirlo, insistir, empujar. Desde pequeño escuchaste esas frases que parecían verdades universales. Nada cae del cielo. Si no cuesta, no vale. El éxito es para los que nunca se rinden. Y sin darte cuenta, esas ideas se convirtieron en mandamientos invisibles que guiaron cada paso de tu vida. Pero un día te diste cuenta de algo. Notaste que, por más que te esforzaras, por más que lucharas, por más que te obsesionaras, muchas cosas no llegaban, o si llegaban, lo hacían tarde, con dificultad y con un alto precio. Mientras tanto, otras personas parecían conseguirlo todo sin tanto esfuerzo. Gente que no se obsesionaba, que no empujaba, que incluso parecía despreocupada, y aún así les fluía. ¿Qué estaba pasando? Ahí es cuando empezaste a mirar hacia adentro, a preguntarte si había algo más, algo que nadie te había contado. Fue entonces cuando conociste las enseñanzas de Joseph Murphy y su visión del poder oculto que todos llevamos dentro, la mente subconsciente. Murphy afirmaba que el subconsciente es como un servidor silencioso, una fuerza infinita que no razona, no juzga y no se guía por el esfuerzo consciente. Él decía, tu mente subconsciente acepta como verdad lo que tú sientes como cierto. No lo que afirmas de palabra, no lo que deseas con ansiedad, sino lo que sientes profundamente, como una convicción silenciosa y firme. Y fue ahí cuando una idea comenzó a romper tu antigua visión del mundo. La ley al revés. Esta ley te dice que cuando dejas de buscar, encuentras. Que cuando dejas de querer, recibes. Que cuando dejas de intentar controlar todo, el universo empieza a organizarlo por ti, que cuando sueltas, todo empieza a llegar. Es contraintuitiva, desafía tu lógica, parece absurda, pero si la observas, verás que está presente en muchos momentos de tu vida. ¿Cuántas veces algo que anhelabas desesperadamente no llegó hasta que, agotado, te rendiste y entonces apareció? ¿Cuántas veces insististe con fuerza y todo se resistía, pero al dejarlo ir, se resolvía solo? Joseph Murphy lo explicaba con claridad. El subconsciente no responde al esfuerzo, ni al ruido, ni a la insistencia. Responde a la fe serena, a la imagen clara y sentida de algo ya cumplido. Cuando logras imaginar algo con emoción, con certeza, y luego sueltas esa imagen sin apego, has sembrado una semilla en el campo más fértil del universo.
Y esa semilla, si no la escarbas, si no la dudas, si no la pisoteas con miedo, crece sola. La mayoría de las personas fallan porque quieren controlar ese crecimiento. Plantan la idea, pero al día siguiente ya están escarbando la tierra para ver si brota. Lo hacen con afirmaciones repetidas sin emoción, con visualizaciones mecánicas, con ansiedad disfrazada de deseo. Y el subconsciente no reacciona a eso. Reacciona a la paz, a la convicción interior, al sentimiento de que esto ya es. Cuando actúas desde la ansiedad, estás afirmando que no tienes, estás vibrando en carencia, y aunque digas, soy abundante, si sientes lo contrario, tu subconsciente escucha lo que sientes, no lo que dices. Por eso tantas personas repiten afirmaciones durante años, sin resultados. Pero cuando tú puedes afirmar algo desde la paz, desde la rendición, desde el estado interno de que ya es real, aunque aún no lo veas con tus ojos, entonces el subconsciente empieza a trabajar a tu favor. Y aquí está la magia de la ley al revés, la paradoja sagrada, porque al soltar el deseo, lo atraes, al dejar de buscar, lo encuentras, al no necesitarlo, se manifiesta. Joseph Murphy hablaba de esto con mucha sabiduría. Él decía que el subconsciente no necesita que lo convenzas, ni que te desgastes. Necesita que le muestres con tu sentir una imagen clara y luego que te apartes del camino, que confíes, que te relajes, que sigas tu vida como si ya fuera un hecho. Esto requiere algo que muy pocos dominan, la fe silenciosa. La fe de alguien que no necesita ver para creer, que no se desespera, que sabe que ya sembró, que sabe que lo invisible se está moviendo, que no duda, que no pregunta cada día, ¿ya está llegando? Porque eso también es interferencia. El verdadero creador sabe que su papel no es empujar la realidad, sino alinearse con ella. Sabe que su único trabajo es mantener su interior en armonía, con confianza, sin necesidad de controlar cómo ni cuándo. Cuando tú logras soltar, tu energía cambia. Pasas de la ansiedad a la calma. Mi querido, la necesidad al poder, de la escasez al merecimiento. Y en ese cambio energético es donde el subconsciente despierta su poder. Y entonces lo que parecía imposible empieza a llegar. Lo que se resistía comienza a fluir, y tú, en lugar de correr detrás de la vida, te conviertes en un imán silencioso que atrae desde la tranquilidad. Este es el primer paso hacia una nueva forma de vivir, una forma más suave, más sabia, más conectada con el orden natural del universo. No se trata de abandonar tus sueños, no se trata de dejar todo en manos del azar. Se trata de entender que hay un punto donde tu esfuerzo consciente ya no puede hacer más, y que ahí, en ese vacío, en esa entrega, es donde lo invisible empieza a actuar a tu favor. Este capítulo no es una teoría, es una llave para abrir la puerta a una nueva dimensión de manifestación, una donde ya no tienes que luchar, perseguir ni convencer, una donde solo tienes que sentir, sembrar y soltar. Y a partir de aquí, te llevaré paso a paso a comprender cómo activar ese poder, cómo reprogramar tu mente subconsciente sin esfuerzo, cómo vivir en ese estado de creación natural donde todo se alinea sin que tú tengas que empujar. Porque el universo no premia al que más corre, sino al que más confía, y cuando entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 2. Deseo versus ansiedad. El error de intentar. Demasiado desde pequeños nos enseñaron que desear algo con fuerza es el primer paso para conseguirlo. Que si deseas lo suficiente, si te enfocas, si te obsesionas, tarde o temprano lo obtendrás. La sociedad celebra la intensidad, la búsqueda sin descanso, la mente ocupada. Se premia al que no para, al que insiste,
al que empuja. Y aunque esa energía puede mover cosas en el plano físico, en el plano del subconsciente, las reglas son distintas. Lo que nadie nos dijo es que desear demasiado, con apego, con ansiedad, no te acerca a lo que quieres, te aleja. Parece una contradicción, ¿no? Queremos algo profundamente, lo anhelamos, lo imaginamos una y otra vez, lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Y sin embargo, no llega. ¿Por qué? Porque detrás de ese deseo está escondido el miedo, la duda, la sensación de que no tenerlo es un problema. Y eso es exactamente lo que el subconsciente capta. El subconsciente no distingue entre realidad o imaginación. No sabe si lo que piensas está ocurriendo o no. Solo recibe lo que tú sientes como real. Entonces, si deseas algo con intensidad, pero dentro de ti hay tensión, preocupación o ansiedad, el mensaje que recibe tu subconsciente no es «esto ya es mío», sino «esto me falta, esto no lo tengo, esto me preocupa». Y entonces, ¿qué hace tu mente subconsciente? Te mantiene exactamente en esa frecuencia, la frecuencia de no tenerlo. Joseph Murphy fue muy claro con esto. Él decía, tu subconsciente responde a la emoción, no a la lógica, a la convicción interna, no al esfuerzo externo. Y cuando tú deseas con apego, no estás en convicción, estás en carencia, estás en una energía que dice, no lo tengo, lo necesito. Y el universo, reflejo de tu interior, te responde, así será, lo seguirás necesitando. Este es uno de los errores más comunes en quienes comienzan a trabajar con la ley de la mente. Confunden el deseo con la fe. Confunden el esfuerzo mental con el poder espiritual. Se aferran al resultado. Repiten afirmaciones sin convicción. Visualizan desde la escasez. Y al no ver resultados, se frustran, abandonan y vuelven a pensar que todo esto no funciona. Pero no es que no funcione, es que lo están haciendo desde la energía equivocada. Imagina esto, estás en la orilla de un lago calmo, el agua está serena, clara, como un espejo. Tomas una piedra y haces una petición con calma, la lanzas suavemente y ves cómo las ondas se expanden en armonía. Eso es soltar desde la paz. Pero si, en cambio, tomas un puñado de piedras y las lanzas con fuerza, una tras otra, con ansiedad, queriendo ver un resultado inmediato, ¿qué ocurre? El agua se agita, se nubla, ya no. ¿Ves nada? Eso es el deseo con apego. Muchas personas creen que si no desean intensamente algo, no lo están manifestando bien, que si no lo visualizan 20 veces al día, el universo no se moverá. Pero lo cierto es que cuando realmente crees que algo es tuyo, no te obsesionas con eso. No lo necesitas revisar cada 5 minutos, lo sueltas, confías. Sigues tu vida, y ese es el mayor signo de fe, la capacidad de soltar sin miedo. Piénsalo así. Cuando tú pides algo al subconsciente, estás dando una orden a una fuerza que no necesita tu ayuda para ejecutar. No tienes que recordárselo. No, tienes que repetirlo 100 veces con ansiedad. Solo tienes que sentir que ya está hecho y dejar que actúe. Ahora, es natural que aparezcan dudas, que la mente racional diga, ¿y si no llega? ¿Y si no funciona? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Pero ahí es donde entra la verdadera práctica. Mantenerte en la vibración de certeza, aunque aún no veas el resultado con tus ojos. Joseph Murphy hablaba de esto como fe mentalizada. La fe que no necesita pruebas externas para sentirse real. La fe que descansa, que no fuerza, que no persigue. Esa fe es magnética. Esa fe es lo que mueve el subconsciente a tu favor. Y hay algo más. Cuando tú deseas algo con ansiedad, estás declarando, aunque no lo sepas, que sin eso no eres suficiente,
que necesitas eso para sentirte completo, y el subconsciente lo interpreta como una falta, no como una certeza. Entonces te mantiene en esa realidad de necesidad constante. Pero cuando tú sabes, sientes y actúas como si ya fueras completo, como si ya tuvieras lo que deseas, sin apegarte al resultado, sin ansiedad, entonces el subconsciente reacciona, se activa, se alinea. Es por eso que muchas personas manifiestan con más facilidad aquello que desean desde el juego, desde la curiosidad, desde la diversión, y no desde la desesperación, porque en esos momentos están más relajados, menos rígidos, más abiertos. Están en una frecuencia que permite en lugar de bloquear. Y aquí está la verdad profunda que casi nadie quiere aceptar. El deseo excesivo es resistencia, el apego es miedo disfrazado, y la ansiedad es la señal de que no confías. Por eso, cuando notes que deseas algo con demasiada fuerza, detente, respira, vuelve a tu centro y pregúntate: ¿estoy deseando esto desde la plenitud o desde la carencia? ¿Desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la desesperación? La respuesta a esa pregunta marcará la diferencia entre manifestar con fluidez o seguir atrapado en el ciclo del esfuerzo. Joseph Murphy no enseñaba a esforzarte más, enseñaba a alinearte mejor, a vivir desde la certeza, a comprender que el subconsciente no necesita intensidad, necesita claridad, no necesita drama, necesita dirección, no necesita lucha, necesita fe. Y la fe, cuando es verdadera, no grita, no corre, simplemente sabe. Este capítulo es una invitación a soltar el deseo desde el apego y reemplazarlo por intención con certeza, a dejar de empujar la vida y empezar a permitirla, a reemplazar la ansiedad por confianza y a recordar que lo que estás buscando ya está buscándote, pero no puede encontrarte mientras estés huyendo del presente. El próximo capítulo te mostrará cómo plantar ese deseo correctamente en el subconsciente, sin ansiedad, sin interferencias, y cómo activar su poder de manera profunda y natural. Porque tú no viniste a perseguir sueños, viniste a recordarlos y permitir que te encuentren. Capítulo 3. ¿Cómo imprimir deseos en tu mente? Subconsciente. Ahora que has comprendido que el deseo ansioso bloquea la manifestación y que el verdadero poder está en sentir, confiar y soltar, llega el momento de aprender cómo se planta una idea correctamente en el jardín fértil del subconsciente. Porque sí, el subconsciente es fértil. Pero no toda semilla florece. Para que crezca lo que tú deseas, la semilla debe ser clara, limpia, libre de contradicción. Y sobre todo, debe ser plantada en el estado emocional correcto. Joseph Murphy lo explicó de forma magistral. Él decía que el momento más poderoso para comunicarte con tu subconsciente es cuando la mente racional se relaja, cuando dejas de pensar tanto, cuando dejas de analizar, comparar, calcular, esos momentos en los que estás a punto de dormir, o justo al despertar, o cuando estás tan tranquilo, tan relajado, que el ruido de tu mente consciente se apaga, y lo que queda es pura receptividad. Ese es el momento sagrado. Ese es el momento en el que la idea entra sin resistencia, como una gota de tinta cayendo en agua quieta. Y aquí está el primer principio. La emoción es el lenguaje del subconsciente. Puedes repetir 1000 afirmaciones al día, pero si lo haces sin sentir, sin imaginar, sin vibrar, no pasará nada. Pero si tomas una sola frase, una sola idea, y la acompañas de una emoción profunda, paz, gratitud, certeza, alegría, esa idea entra directo al corazón del subconsciente, y ahí comienza a transformarse en realidad. Entonces, ¿cómo se planta un deseo?
no se impone, no se fuerza, no se repite con miedo, se siembra con intención y se riega con emoción. Imagina esto. Estás acostado, con la mente en calma, a punto de dormir. Respiras profundamente. Tu cuerpo está relajado. En ese momento visualizas una escena, no algo lejano o abstracto, una escena concreta, realista, que represente tu deseo como si ya se hubiera cumplido. Te ves ahí, lo sientes, lo escuchas, lo respiras. No estás pidiendo que ocurra, estás experimentando que ya ocurrió. Esa escena no debe ser larga. Basta con unos segundos. Lo importante no es la duración, sino la intensidad emocional. Si puedes lograr que esa imagen te provoque una sonrisa sincera, un suspiro de alivio, una sensación cálida en el pecho, entonces has dado la orden. Joseph Murphy recomendaba repetir frases simples en este estado. Estoy en paz y todo llega con facilidad. Mi mente está alineada con el bien. Lo que necesito llega a mí, sin esfuerzo y en perfecta armonía. No se trata de repetir por repetir. Se trata de sentir la verdad detrás de esas palabras. Porque una sola afirmación bien sentida vale más que 100 vacías. Otro elemento esencial es evitar la contradicción. Muchas personas afirman algo positivo durante el día, pero luego lo anulan con pensamientos negativos. Dicen, yo soy abundante, pero se quejan del dinero. Dicen, yo soy salud, pero repiten que están cansados, que se sienten mal. El subconsciente escucha todo. No solo tus palabras cuando meditas, también tus pensamientos automáticos, tus emociones diarias, tus creencias no expresadas. Por eso, plantar una idea en el subconsciente también implica cuidar el terreno. No puedes sembrar una flor y luego regarla con veneno. Debes proteger tu mente como protegerías un jardín preciado. Evita hablar mal de ti mismo, evita quejarte constantemente, evita reforzar lo opuesto a lo que deseas. Cada pensamiento es una afirmación, cada emoción es una orden, y el subconsciente no tiene sentido del humor, no entiende sarcasmos, no olvida lo que le repites, simplemente obedece. Ahora bien, hay quienes preguntan, ¿y si no puedo visualizar bien? ¿Y si me cuesta sentir? ¿Y si tengo dudas? La respuesta es, empieza donde estás. No necesitas ser perfecto, solo necesitas practicar. Tu subconsciente no exige perfección, sino repetición emocional. A medida que calmas tu mente, a medida que reduces la urgencia y aumentas la confianza, tu capacidad de sentir se expande. Tu imaginación se vuelve más vívida, y lo que antes parecía un esfuerzo se vuelve natural. Una de las formas más poderosas de imprimir deseos en el subconsciente es a través del estado de sueño. Joseph Murphy lo llamaba el umbral del subconsciente. Ese espacio entre estar despierto y dormido es oro puro, porque en ese momento tu mente consciente baja la guardia. Tus defensas se relajan, y cualquier imagen, palabra o emoción que pongas ahí entra directo al fondo. Por eso es tan importante tener rituales nocturnos. No te vayas a dormir preocupado. No te duermas repasando tus problemas. No uses los últimos minutos de tu día para revisar redes sociales o ver noticias negativas. Usa ese tiempo para sembrar una escena positiva, una frase poderosa. Un sentimiento de gratitud. Eso es suficiente. Eso es manifestar con el subconsciente. Y luego, como ya aprendiste, suéltalo. No te obsesiones. No lo repases 1000 veces al día. No preguntes cuándo llegará. Simplemente vive como si ya está en camino. Y confía, porque confiar no es esperar con resignación. Confiar es saber que la semilla fue plantada y que la vida ya está trabajando en ello. En el próximo capítulo hablaremos de cómo visualizar, sentir y luego olvidar conscientemente para que el deseo madure sin interferencias.
Aprenderás cómo convertir la visualización en una práctica sagrada y no en una repetición vacía, cómo usar la imaginación con propósito y cómo dejar que el subconsciente haga su magia, mientras tú descansas en la certeza. Capítulo 4. Visualiza, siente y luego olvida. Hasta ahora has aprendido que el subconsciente responde a la emoción, no al esfuerzo. Que desear desde la ansiedad bloquea, que el secreto está en sembrar una imagen clara y soltarla. Pero ahora llegamos a una de las prácticas más poderosas de todas, la visualización consciente. Y lo más importante aún, el arte de soltar. Después de visualizar, visualizar no es simplemente imaginar. Es mucho más profundo, es una experiencia interior que reprograma tu realidad. Cuando visualizas con claridad, con emoción y con intención, estás activando la maquinaria creativa de tu mente subconsciente. Estás construyendo el plano invisible de aquello que luego se volverá visible. Es como si dibujaras un mapa que la vida luego seguirá al pie de la letra, pie de la letra. Pero hay un error muy común. La gente visualiza y luego se queda esperando, preguntando, dudando, presionando, y eso interrumpe el proceso, porque lo que imaginas con fe se planta, pero lo que después cuestionas con miedo se deshace. Clave está en una fórmula muy sencilla que encierra una sabiduría infinita. Visualiza, siente y luego olvida. Veámoslo paso por paso. Primero, visualiza. No se trata de ver una película mental compleja. Basta con una escena, una imagen breve, pero poderosa. Si quieres manifestar abundancia, no necesitas imaginar millones de billetes ni autos de lujo. Basta con verte a ti mismo abriendo una carta que trae buenas noticias, recibiendo una llamada que te alegra, viendo tu cuenta bancaria en calma, o caminando con una sonrisa de satisfacción por la vida que estás viviendo. No se trata de detalles materiales, sino de emociones reales. El subconsciente no necesita lujos. Necesita sentir que ya estás allí. Luego, siente. Esto es lo más importante. ¿Qué sentirías si eso ya fuera verdad? ¿Paz? ¿Gratitud? ¿Entusiasmo? Permítete experimentar esas emociones aunque sea por un momento. Deja que tu cuerpo lo registre. Que tu mente diga, esto es real. Si logras sentirlo como cierto, aunque sea un instante, ya estás sembrando y finalmente olvidas, sí, olvida. Aquí es donde muchos se confunden. Olvidar no es desinteresarme, no es rendirme, no es dejar de quererlo, no. Olvidar no es renunciar. Olvidar es confiar tanto que ya no necesitas recordarlo. Es como hacer un pedido en un restaurante. No te quedas mirando la cocina con ansiedad. No repites tu orden cada 5 minutos. Sabes que ya fue recibido, que están trabajando en ello, y simplemente esperas. Así es el proceso con el subconsciente. Después de visualizar y sentir, debes dejarlo ir. No porque no importe, sino porque ya es tuyo. Ya fue entregado. Ya fue sembrado. Ahora, si lo sigues observando con duda, lo estás desenterrando. Si lo persigues con miedo, estás diciendo que no crees. Y eso es interferencia. Este es uno de los actos más sutiles y poderosos de la manifestación. Soltar sin perder la fe. Y para lograrlo, debes cambiar tu relación con el tiempo. El tiempo no es tu enemigo, es tu aliado. El tiempo permite que lo que sembraste crezca en profundidad. Cada día que pasa sin que lo veas, no es una prueba de que fallaste, es una señal de que la vida está preparando lo mejor. La confianza en lo invisible es el puente entre tu deseo y tu realidad. Joseph Murphy hablaba de esto como la actitud del cumplimiento silencioso. Es ese estado interior donde sabes que lo que has pedido ya fue recibido.
aunque tus ojos aún no lo vean, aunque las circunstancias digan lo contrario. Tú lo sabes, tú lo sientes, y por eso no necesitas forzarlo. En este punto, tu trabajo ya no es crear, es mantener tu interior limpio. Evita contradecir lo que sembraste. No digas, esto nunca llega, tal vez no era para mí, seguro algo está mal, porque esas frases también son órdenes, y el subconsciente no distingue entre broma o queja. Solo obedece, en cambio vive con una certeza suave. Disfruta tu presente, haz tu parte, pero sin cargar con la ansiedad del resultado, como el jardinero que siembra con amor y sabe que en el momento justo la flor nacerá. ¿Quieres acelerar el proceso? Haz esto. Después de visualizar, simplemente agradece como si ya fuera real. Agradece, con calma, con sinceridad. Gracias porque ya está hecho. Gracias porque ya lo tengo. Y luego suelta. No pienses más en cómo llegará, ni cuándo, ni por dónde. Solo vive tu día desde esa energía, desde ese estado de recepción. Y si un día sientes ansiedad, vuelve a visualizar, vuelve a sentir y vuelve a soltar. La visualización no es un acto mecánico, es un ritual íntimo con tu alma. Hazlo con devoción, con amor, con suavidad. No es un deber, es una celebración, una conversación silenciosa con la parte de ti que todo lo puede. Porque en el fondo no estás pidiéndole al universo, te estás recordando a ti mismo que ya eres eso que deseas. Y cuando lo recuerdas con tanta claridad que puedes sentirlo, entonces el universo se alinea, la materia responde, el camino se abre y tú simplemente sonríes porque sabes que ya está en camino. En el siguiente capítulo vamos a hablar del tipo de fe que verdaderamente mueve montañas, la fe silenciosa, una fe sin gritos, sin urgencia, sin demostración, pero tan poderosa, que todo en tu vida empieza a reorganizarse sin esfuerzo. Prepárate para entrar al espacio donde la certeza callada vale más que 1000 palabras. Capítulo 5. La fe silenciosa. El verdadero motor de la manifestación. Hay un tipo de poder que no se ve, no hace ruido, no necesita demostrarse, pero cuando está presente todo cambia. Se mueve la energía, se acomoda la realidad. Lo que parecía estancado empieza a fluir. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Ese poder no se grita, no se discute, no se explica. Se lleva dentro, se siente en lo más profundo. Y ese poder se llama fe silenciosa. Joseph Murphy no hablaba de la fe como un concepto religioso, ni como una cuestión de dogmas. Para él, la fe era una ley natural, una frecuencia, una fuerza mental que, cuando se sostiene sin ruido, se convierte en el motor más potente para la manifestación. La fe, decía, es la creencia interna sostenida en una idea, sin necesidad de pruebas, sin necesidad de ver para creer. Es una certeza que no depende de las condiciones externas. Es un sí rotundo que se pronuncia desde el alma, en completo silencio. Pero el mundo nos ha enseñado otra cosa. Nos ha enseñado a confiar solo cuando vemos resultados, a tener fe solo cuando todo va bien, a creer si hay señales, si hay avances, si hay pruebas tangibles de que vamos por el camino correcto. Y si no las hay, entonces dudamos, nos agitamos, nos llenamos de ansiedad, empezamos a preguntarnos si algo está mal, si estamos manifestando mal, si el universo se olvidó de nosotros. Porque hemos sido entrenados para depender de lo visible. Y lo visible siempre llega tarde. Lo visible es el reflejo, el retraso, la consecuencia. Lo invisible, en cambio, es la causa, es la semilla, es donde todo empieza, y ahí es donde vive la fe. Imagina esto: si plantas una semilla en la tierra, no te sientas junto a ella a observar cada segundo.
No la desentierras cada mañana para ver si germinó. Sabes que está trabajando bajo tierra en silencio. Sabes que algo está ocurriendo aunque no puedas verlo. Esa es la fe del jardinero, una fe que no se agita, que no interrumpe el proceso, que no necesita pruebas para seguir creyendo. Asimismo funciona tu subconsciente. Cada idea que siembras, cada deseo que imprimes con emoción y certeza, empieza a germinar en lo invisible. Pero si dudas, si te inquietas, si lo sacudes con ansiedad o lo contradices con pensamientos opuestos, detienes el crecimiento, rompes el proceso, alejas el resultado. La fe silenciosa es ese estado mental en el que sabes que algo ya es, aunque todavía no lo puedas ver con tus ojos. Es una sensación de plenitud antes de la evidencia. Es una paz que no depende del resultado. Es actuar como si ya estuviera hecho, porque en lo más profundo de ti sabes que lo está. Joseph Murphy decía que esta fe verdadera no se construye con fuerza, sino con constancia. No se trata de repetir con intensidad, sino de sentir con sinceridad. Y no se trata de convencer al universo, sino de convencerte a ti mismo, porque una vez que tú estás convencido, todo alrededor empieza a alinearse. Las personas, las oportunidades, las ideas, los caminos, todo responde a esa frecuencia interna que tú sostienes en silencio. Pero, ¿cómo se cultiva esa fe silenciosa en un mundo que todo el tiempo te exige pruebas, resultados, explicaciones? ¿Cómo se sostiene la certeza en medio de la incertidumbre? Primero, entendiendo que la fe no es una emoción momentánea, sino una decisión diaria. Es despertarte cada mañana y decidir caminar como si ya fueras esa persona que deseas ser. No porque lo veas fuera, sino porque lo sientes dentro. Es hablar, pensar, actuar desde ese lugar. Y cuando caigas, cuando dudes, cuando la ansiedad te toque la puerta, simplemente respira, reconoce la sensación y vuelve a tu centro, vuelve a tu fe. Segundo, aprendiendo a no depender del tiempo. La fe silenciosa no lleva reloj, no dice, si esto no llega en una semana, dejo de creer, porque sabe que el tiempo es solo una herramienta del universo para organizarlo mejor. Sabe que lo que estás esperando no está demorando, está madurando. Y cuanto más confías, más rápido florece. Tercero, guardando tus sueños como un secreto sagrado. No todos tienen que entender lo que estás manifestando. No todos van a vibrar con tu visión. A veces, compartir tu fe con personas que no la entienden solo genera duda. Y la duda es una vibración que debilita la señal. Aprende a proteger tu fe, a nutrirla en silencio, a mantenerla como una llama interna que no necesita aplausos ni aprobación, que arde solo porque sí. La fe silenciosa no se impone, no se defiende, no se explica, se vive, y cuando la vives, se nota, se siente. La gente lo percibe aunque no sepa por qué. Tu energía cambia, tu manera de hablar cambia, tu forma de estar en el mundo cambia, y desde esa nueva frecuencia, la vida responde de una forma nueva. Tal vez te preguntes, ¿y si aún tengo dudas? ¿Y si no me siento fuerte? ¿Y si no puedo evitar el miedo? Y la respuesta es, está bien. La fe no es ausencia de miedo, es elegir seguir creyendo, a pesar del miedo. Es mirar tu temor a los ojos y decirle, puedes quedarte, pero yo seguiré, adelante igual. Porque la verdadera fe no es perfecta, es valiente, es humilde, es constante. Joseph Murphy lo sabía. Por eso enseñaba que la mejor manera de fortalecer tu fe es a través de la repetición emocional, no repitiendo frases sin alma, sino recordándote a ti mismo cada día, desde el corazón, esto ya es mío, mi
Subconsciente lo está creando. Todo está funcionando aunque aún no lo vea. Y luego, soltar. Soltar el control. Soltar el cuándo. Soltar el cómo. Y descansar. Descansar en esa fe que no necesita que nada cambie para sentirse en paz. Porque sabe que todo ya está cambiando. Aunque no se note todavía, este tipo de fe es rara, es poderosa. Y cuando la cultivas te conviertes en un ser magnético. Ya no persigues, atraes, ya no empujas, fluyes, ya no fuerzas, confías. Y en ese estado, todo lo que era difícil se vuelve simple. Todo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Ese es el verdadero motor de la manifestación, y tú lo tienes dentro. Capítulo 6. No hagas nada. Y observa todo. Cambiar nos han hecho creer que el movimiento es vida, que cuanto más haces, más vales, que si no estás corriendo, produciendo o demostrando, estás perdiendo el tiempo. La cultura del hacer se ha vuelto tan dominante que hemos olvidado algo esencial: el poder del no hacer. Ese espacio sagrado donde todo empieza a alinearse sin que tú lo empujes, sin que tú lo fuerces, sin que tú interfieras. Joseph Murphy, con una claridad admirable, enseñó que hay momentos donde la acción consciente debe ceder su lugar a la sabiduría inconsciente, que hay ocasiones en las que la mejor manera de avanzar es quedarse quieto, que el universo no responde al esfuerzo desesperado, sino al equilibrio vibracional, que el subconsciente trabaja con mayor eficacia cuando la mente consciente deja de intentar controlarlo todo. Imagina que acabas de plantar una semilla, una muy especial. Has elegido con cuidado la tierra, la sembraste con intención, la regaste con cariño. ¿Qué haces después? ¿Te sientas a su lado a rogarle que brote? ¿La desentierras a diario para ver si germinó? No, la dejas tranquila. Confías en que la tierra sabe hacer su trabajo, porque la vida no necesita que la empujes, solo necesita que no la interrumpas. Así es exactamente cómo funciona tu subconsciente. Una vez que le has entregado una imagen, una intención cargada de emoción, tu única tarea es retirarte con confianza, no volver a tocarla desde la duda, no revolverla con pensamientos de miedo, no exigirle pruebas cada día, solo permitir, esperar con calma, vivir mientras tanto, fluir. Pero esta idea resulta incómoda para la mente moderna. Estamos tan acostumbrados a intervenir, a manipular, a controlar cada paso del camino, que cuando llega el momento de no hacer, nos invade la ansiedad. Sentimos que algo se nos escapa, que si no estamos haciendo algo por fuera, nada se moverá por dentro. Sin embargo, lo cierto es que los cambios más profundos ocurren en el silencio, en el espacio, en la pausa. Así como el cuerpo se regenera mientras duermes, tu realidad se reorganiza cuando tú dejas de meter las manos en el proceso, porque hay una inteligencia más alta que tú operando a través del subconsciente, y esa inteligencia no necesita que tú lo entiendas, solo necesita que tú te apartes. Hay una fuerza creadora que se activa cuando dejas de empujar. Cuando en lugar de forzar el flujo, te conviertes en uno con él. Cuando ya no preguntas todo el tiempo, ¿y cuándo llega? ¿Y cómo vendrá? ¿Y si no pasa? Cuando dejas de lanzar esas dudas al aire y simplemente te vuelves receptivo. El no hacer del que hablamos aquí no es pereza, no es resignación, no es indiferencia, es una decisión poderosa, es una fe activa que dice: mi parte ya está hecha, ahora dejo que el universo haga la suya. Es abrir espacio para que lo invisible entre. Es no ocupar el canal con ansiedad. Es convertirte en un espacio abierto, en una mente serena, en una energía disponible. Porque solo cuando hay espacio, las cosas pueden llegar. Solo cuando hay silencio,
Las respuestas pueden escucharse solo cuando tú te callas. La vida puede hablarte. Este es uno de los secretos mejor guardados por los grandes sabios de la historia, el arte de permitir. Y permitir requiere mucha más fuerza que actuar, porque actuar te hace sentir en control, pero permitir exige confianza, exige entrega, exige renunciar al ego que cree que debe hacerlo todo. Joseph Murphy enseñaba que muchas personas bloquean sus manifestaciones simplemente porque no saben quedarse quietas. Piden, afirman, visualizan, pero no sueltan. Siguen sujetando el deseo con tensión. Y esa tensión vibra en carencia, vibra en miedo, vibra en desconfianza. Y el subconsciente, que solo responde a la vibración, sigue manifestando más de eso. Más espera, más ausencia, más duda. Por eso el no hacer se convierte en una acción superior. Porque no es ausencia de movimiento, es presencia profunda. Es una manera de decir, ya estoy listo, ya lo solté, ya está hecho. Y desde ahí la energía se reorganiza. Los caminos se abren, las señales llegan, las sincronicidades aparecen. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando por fin te rendiste, todo se resolvió? ¿Que cuando dejaste de buscar con desesperación, lo que querías apareció solo? ¿Que cuando ya no te importaba tanto el resultado, justo entonces lo obtuviste? Eso no es coincidencia, es la ley en acción. Es la vida respondiendo al soltar genuino, no a la apatía, no a la negación, sino a la confianza absoluta en que todo está ocurriendo, aunque no puedas verlo todavía. Murphy decía que la mente subconsciente es infinitamente sabia, pero no puede actuar cuando el consciente la está saturando con miedo, con dudas, con necesidad. Por eso, el silencio interior es tan valioso, porque en ese silencio, el subconsciente toma el control, empieza a trabajar con libertad, a atraer, a alinear, a manifestar, y tú mientras tanto simplemente vives, disfrutas el proceso, te mantienes presente, caminas sin prisa, respiras sin urgencia, confías sin ver. Ese es el verdadero no hacer, un estado de poder tranquilo, una pausa fértil. Un vacío lleno de posibilidades, porque no hay nada más fuerte que alguien que sabe esperar sin ansiedad, que sabe detenerse sin miedo, que sabe confiar sin necesidad de pruebas. Si estás escuchando esto y estás en ese punto donde ya sembraste tu intención, donde ya afirmaste tu deseo, donde ya visualizaste tu meta, tal vez este sea tu siguiente paso. Deja de hacer. Solo por un momento. Solo por hoy, solo para ver qué pasa. Y tal vez en ese espacio de calma empieces a notar señales que antes no veías. Tal vez en esa quietud empieces a sentir lo que antes ignorabas. Y tal vez, solo tal vez, descubras que todo lo que buscabas con tanto esfuerzo estaba a punto de llegar desde que decidiste quedarte en paz, porque no siempre hay que correr para avanzar, no siempre hay que luchar para ganar, y no siempre hay que hacer para recibir. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada. Capítulo 7. Afirmaciones que funcionan, suaves, profundas y sin esfuerzo. A lo largo del tiempo, el mundo del desarrollo personal ha repetido una y otra vez que las afirmaciones son poderosas. Que si repites una frase el tiempo suficiente, tu mente cambiará. Que si insistes con fuerza, tu vida se transformará. Pero lo que casi nadie explica es cómo funciona realmente una afirmación que transforma tu subconsciente. Joseph Murphy lo dejó muy claro. El poder no está en las palabras, está en la energía con la que esas palabras son sembradas. No se trata de repetir por repetir. No se trata de decir frases positivas 100 veces al día mientras tu corazón late en miedo, ansiedad o desesperación.
Porque si haces eso, el subconsciente no escucha las palabras, escucha el miedo. Lo que transforma no es la cantidad, sino la calidad emocional. No es cuánto repites, sino cómo te sientes cuando lo haces. Murphy decía que el subconsciente acepta como verdad todo aquello que tú sientas como cierto con serenidad. Es decir, si afirmas algo desde un lugar de paz, desde una vibración suave, desde una certeza tranquila, eso entra profundamente. Se siembra como una semilla que no necesita fuerza para brotar, sino tiempo y confianza. Imagina por un momento que estás en un lugar tranquilo. Estás solo, en silencio, quizás en tu habitación o bajo un árbol. Sientes tu respiración, tu cuerpo está relajado, y desde esa calma simplemente pronuncias, todo está bien. O quizás, confío en mi mente subconsciente, o incluso, estoy en paz. Todo viene hacia mí con facilidad. ¿Sientes la diferencia? No estás gritando al universo, no estás repitiendo con desesperación, no estás tratando de convencer a nadie. Solo estás dejando caer una semilla en tierra fértil. Eso es una afirmación que funciona. Las afirmaciones poderosas no se dicen desde la urgencia, se susurran desde la fe. Se repiten no porque dudas, sino porque disfrutas sentirlas, porque cada vez que las dices, algo en ti se alinea, algo se acomoda, algo se suelta. Murphy nos enseñó que las mejores afirmaciones son simples, claras, suaves, porque el subconsciente no entiende el lenguaje complicado. No responde a afirmaciones elaboradas, llenas de tecnicismos o palabras rebuscadas. El subconsciente reacciona como un niño. Quiere frases simples, repetidas con amor, con constancia, con verdad, con verdad. Y sobre todo, con imágenes internas que las acompañen. Por ejemplo, si tú dices, cada día soy más próspero, pero dentro de ti visualizas deudas, miedo al dinero, tensión, entonces hay contradicción. La afirmación no entra, porque el subconsciente siente la imagen más que las palabras. Pero si al decir esa misma frase cierras los ojos, imaginas una vida tranquila, estable, segura, sientes alivio en el cuerpo, entonces sí. Entonces la afirmación es absorbida, entonces empieza la transformación. Este es el secreto que muchos ignoran. Las afirmaciones no se hacen para convencer al universo, se hacen para reprogramar tu vibración interna. Y cuando tu vibración cambia, todo cambia. No necesitas gritar, no necesitas repetir 100 veces con prisa. A veces, una sola afirmación dicha con total presencia es más poderosa que horas de repetición mecánica. Ahora bien, ¿cuándo afirmas? Murphy recomendaba hacerlo en los momentos de mayor receptividad. Al despertar y al ir a dormir. ¿Por qué? Porque en esos momentos tu mente consciente está relajada, tus ondas cerebrales están en estado alfa, estás más conectado con lo emocional, lo imaginativo, lo profundo, y el subconsciente está más abierto que nunca. Si al despertar, antes de mirar el celular, antes de pensar en tus pendientes, simplemente pones una mano en el corazón y dices, gracias, hoy todo fluye a mi favor. Has empezado el día sembrando una semilla. Y sí, antes de dormir, cuando tu cuerpo se hunde en el colchón y tu mente se va apagando, repites con suavidad, confío, estoy a salvo, mañana será mejor. Estás programando tu sueño, tu descanso y tu subconsciente para que trabajen por ti mientras duermes. No necesitas más, hazlo simple, hazlo sincero, hazlo suave. Ese es el estilo que transforma. Ese es el estilo de quienes no necesitan probarle nada a nadie. Solo conectar consigo mismos, con su poder interior, con la certeza de que todo, absolutamente todo, está ocurriendo a su favor. Y si algún día no lo sientes, si hay una mañana en que las palabras no fluyen,
no te castigues. Silencio también. Esa afirmación, el solo hecho de no alimentar pensamientos negativos, ya es un acto de poder. Recuerda, afirmas con palabras, pero también con gestos, con emociones, con presencia. Cada vez que sonríes desde la confianza, estás afirmando. Cada vez que respiras profundo y sueltas la ansiedad, estás afirmando. Cada vez que eliges el pensamiento que te da paz, estás afirmando. Esa es la afirmación más poderosa, la que vives, la que sientes, la que no necesita que nadie la escuche, porque tú ya sabes que es verdad. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo el universo responde a esta energía con precisión matemática. Verás cómo las personas que manifiestan sin esfuerzo no lo hacen porque repiten más que tú, sino porque han aprendido a sentir más y dudar menos. Capítulo 8. Ejemplos reales. Manifestaciones al soltar el control. Hay algo profundamente liberador en escuchar que todo llega cuando sueltas. Suena simple, suena lógico incluso, después de entender cómo funciona el subconsciente, pero aún así a la mente le cuesta aceptar esta idea. La mente quiere ver pruebas, quiere resultados, quiere historias que confirmen que soltar realmente funciona. Por eso, en este capítulo, vamos a dejar de teorizar por un momento. Vamos a sumergirnos en los relatos, en los momentos reales, en aquellas situaciones en las que personas comunes, como tú y como yo, decidieron dar un paso atrás, rendirse en el mejor sentido de la palabra, y fueron testigos de cómo la vida, desde el silencio, les devolvió más de lo que pedían. Una de las historias más impactantes que Joseph Murphy relataba en sus libros era la de una mujer que llevaba años deseando casarse. No desde la desesperación, sino desde el anhelo sincero de compartir su vida con alguien que realmente conectara con ella. Hacía afirmaciones, visualizaba, escribía, pedía, pero nada ocurría, ninguna relación cuajaba, ninguna conexión era real. Y entonces, un día agotada, se dijo a sí misma: ya no voy a insistir más, ya está. Si es para mí, llegará. Y si no, estaré en paz. Y en ese gesto de rendición, no como renuncia, sino como descanso, algo cambió en su energía. En lugar de buscar, comenzó a vivir. En lugar de esperar, comenzó a disfrutar. Se concentró en sí misma, en sus pasiones, en su paz. Y fue justo ahí, en medio de su libertad, que conoció al hombre con quien luego se casaría. Una conexión natural, sin esfuerzo, sin búsqueda, como si la vida hubiese estado esperando exactamente ese momento en el que ella se rindiera sin rendirse. Esto es más común de lo que crees. Otro caso contado por Murphy es el de un empresario que llevaba años tratando de cerrar un trato. Se reunía con inversores, proponía ideas, ajustaba estrategias. Todo parecía prometer éxito, hasta que al último momento algo fallaba. Una y otra vez, hasta que entendió que estaba intentando controlar cada detalle. Estaba queriendo ser el autor de todos los pasos, el responsable absoluto de todo. Entonces, decidió aplicar lo que había leído. Entregó el resultado. Dijo en su mente: si esta oportunidad es para mí, se dará sin esfuerzo. Yo ya he hecho mi parte, que ahora el universo haga la suya. Y se alejó del asunto con calma. Siguió con su vida. No pasaron ni 2 semanas cuando recibió una llamada inesperada. Un socio que antes se había retirado volvió con una nueva propuesta. El trato se cerró, pero no como él lo había planeado, sino de una forma aún mejor, y ocurrió justo después de soltar. ¿Ves el patrón? Cuando tú dejas de actuar desde la tensión, el control o el miedo, la vida encuentra espacio para actuar contigo. Cuando tú liberas la expectativa rígida, el resultado puede llegar libremente. El subconsciente no necesita tu ansiedad, necesita tu claridad y tu espacio.
También hay historias más pequeñas, pero igual de reveladoras. Personas que buscaban un empleo y, después de meses de buscar sin éxito, simplemente dejaron de buscar y decidieron usar ese tiempo para estudiar, para caminar, para volver a su centro. Y justo entonces alguien les escribió o vieron un anuncio que parecía escrito para ellos, y lo obtuvieron sin pedirlo, sin empujarlo, sin perseguirlo, solo estando en el lugar correcto internamente. Porque eso es lo que cambia todo, tu estado interno. No se trata de volverte pasivo, ni de dejar de desear, ni de hacer nada. Se trata de actuar desde otro lugar, desde una energía que no exige, sino que permite, desde una vibración que no suplica, sino que sabe, desde un corazón que no se desespera, sino que confía. Joseph Murphy lo decía así: cuando sabes lo que quieres, plantéalo en el subconsciente y vive como si ya estuviera hecho. El resultado no es tuyo, es de la inteligencia infinita y ella nunca falla. El problema es que no nos enseñaron a confiar en esa inteligencia. Nos enseñaron a confiar solo en lo que vemos, en lo que controlamos, en lo que entendemos. Pero el subconsciente no necesita que lo entiendas, solo necesita que no lo contradigas, que no lo interrumpas, que no lo desactives con tus dudas. Por no solucionar eso, cuando escuchas estas historias, no pienses que fueron casualidades. No lo fueron. Fueron resultados directos de un estado interno alineado. Un estado en el que la persona soltó su necesidad y eligió la paz. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy mismo puedes tomar esa idea que tanto deseas y en lugar de apretarla con fuerza, puedes sostenerla con suavidad. Puedes decirle: te quiero, te elijo, pero no te necesito para ser feliz. Yo ya estoy en paz. Tú llegarás cuando sea el momento. Esa afirmación, dicha desde el alma, tiene un poder inmenso. Porque el universo escucha eso, siente esa vibración y se mueve con ella. No importa qué estás deseando, una relación, una sanación, una oportunidad, una respuesta. No importa si ya lo intentaste muchas veces. Lo que importa ahora es cómo lo sostienes, desde la presión o desde la confianza, desde el miedo o desde la certeza, desde el apego o desde la libertad. Cuando eliges lo segundo, el milagro no tarda, porque ya no lo estás bloqueando, ya no lo estás alejando, ya no lo estás persiguiendo. Y entonces, como por arte de magia, comienza a acercarse, y eso no es magia, eso es la ley del subconsciente, la ley de la rendición activa, la ley del recibir consciente. En el próximo capítulo hablaremos de algo aún más poderoso, cómo vivir cada día desde esa energía de confianza total, cómo hacer de esta práctica un estilo de vida, no solo una técnica, porque cuando esto deja de ser una herramienta y se vuelve tu forma de vivir, todo cambia para siempre. Capítulo 9. Tu nueva realidad. Vive. Desde la confianza y no desde la necesidad. Algo comienza a cambiar dentro de ti cuando comprendes que no necesitas seguir pidiendo lo que deseas, que ya no tienes que insistir, que no es tu ansiedad la que te acerca a tus sueños, sino tu serenidad. Ese momento es difícil de explicar porque no sucede como una explosión. No hay fuegos artificiales. No hay una señal que lo anuncie. Sucede como lo hacen las cosas sagradas, en silencio, en lo profundo, en paz. Un día te despiertas y algo en ti ya no vibra igual. Donde antes había urgencia, hay calma. Donde antes había miedo, hay una certeza suave. Y donde antes había carencia, empieza a nacer una sensación de estar completo. Ya no necesitas tanto. No porque hayas perdido tus sueños, sino porque ya no los necesitas para sentirte bien. Ya no vives desde la necesidad, ahora vives desde la confianza.
Y este cambio interno, aunque invisible para los demás, marca un antes y un después en tu vida, porque a partir de ese instante dejas de crear desde la escasez, dejas de vibrar en el me falta y entras en el ya soy. Ya no visualizas para conseguir, visualizas para sentir, ya no afirmas esperando resultados, afirmas porque esa es tu verdad ahora, tu nueva normalidad, tu nueva identidad. Joseph Murphy decía que la manifestación más poderosa es la que ocurre cuando tú dejas de actuar como si necesitaras algo y comienzas a actuar como si ya lo tuvieras, como si fuera obvio, natural, ineludible. Y es que esa es la señal más poderosa que puedes enviarle al subconsciente, la coherencia vibracional. Cuando tus pensamientos, tus emociones, tus palabras y tus acciones se alinean, todo lo que pides llega. No como algo externo, sino como algo que estaba esperando ser reconocido por ti. Porque el universo no te entrega lo que deseas, te entrega lo que vibra contigo. Y cuando tú vibras en necesidad, solo puedes atraer más motivos para seguir necesitando. Pero cuando tú vibras en confianza, en gratitud, en satisfacción silenciosa, todo comienza a girar a tu favor. Vivir desde la confianza es una decisión diaria. No es un estado que se alcanza una vez y ya. Es una práctica continua, como el respirar. Consciente. Cada mañana puedes elegir entre dos caminos: salir al mundo con la energía de quien tiene que luchar por todo, o salir con la energía de quien ya sabe que todo está sucediendo para su bien más alto. Y eso no significa que no tengas metas, ni sueños, ni intenciones. Claro que los tienes. La diferencia es que ya no los usas como condición para ser feliz. Ahora, eres feliz mientras caminas hacia ellos, y ese cambio lo es todo. Antes, cuando las cosas no salían como esperabas, entrabas en pánico, dudas, frustración. Pensabas que algo estaba fallando, que tú estabas fallando. Ahora, si algo no ocurre, confías, respiras, te dices, si no fue por aquí, será por otro camino. Y si no fue ahora, será en el momento exacto. No porque te resignes, sino porque sabes que estás sostenido, que estás guiado, que hay algo más grande que tu mente consciente organizando los detalles con amor. Y eso te cambia la vida. Cambia tu postura, cambia tu tono de voz, cambia tu forma de mirar, cambia tu forma de estar presente. La gente lo nota, aunque no sepa qué es. Tu presencia transmite paz, tu energía inspira confianza, tu silencio dice más que 1000 explicaciones, porque cuando tú ya no necesitas controlar todo para sentirte en paz, la paz se convierte en tu hogar. Y desde ese hogar interior creas una realidad completamente distinta. Ya no buscas relaciones para llenar vacíos. Ahora atraes relaciones desde tu plenitud. Ya no persigues oportunidades desde el miedo a quedarte sin nada. Ahora recibes oportunidades porque ya te sabes merecedor. Ya no usas la espiritualidad como un medio para conseguir cosas. Ahora la espiritualidad es tu forma de vivir, y esa es la gran diferencia. Has dejado de buscar el poder fuera y lo has reconocido dentro. Ya no necesitas afirmarlo porque estás en duda. Lo afirmas porque estás en verdad. Ya no meditas para calmar el ruido. Meditas porque te sientes en casa en el silencio. Ya no haces ejercicios para que algo se mueva. Haces porque te amas, y porque lo que haces nace de tu estado interior, no de tu miedo exterior. Vivir desde la confianza no te hace inmune a los desafíos, pero te da una base firme, te da una raíz profunda, inquebrantable. Y desde ahí, puedes pasar por tormentas, pero no te arrancan. Puedes sentir el viento, pero no te sacuden, porque ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte bien. Tú ya estás bien, tú ya estás completo,
Tú ya estás en el camino, y cuando llegas a ese punto, el universo empieza a reflejarte ese mismo estado. Las puertas se abren, los problemas se resuelven más fácilmente. Las personas correctas aparecen. La sincronicidad se vuelve algo cotidiano. Y tú, sin mucho esfuerzo, sin perseguir nada, te das cuenta de que todo lo que antes buscabas con desesperación, ahora está llegando solo. Y no es casualidad, es consecuencia de tu nueva vibración, de tu nueva forma de estar en el mundo, de la confianza que ahora vive en ti como una llama silenciosa. A partir de aquí, todo cambia, porque ya no vas hacia tus sueños desde la falta, vas desde la certeza, y ya no necesitas que se cumplan para ser feliz, porque tú ya estás siendo, y eso, querido oyente, es la manifestación más elevada que existe. No obtener lo que quieres, sino convertirte en alguien que ya no lo necesita, para sentirse completo. Y desde ahí, sin hacer nada extra, todo llega. En el próximo capítulo cerraremos este viaje, pero no como quien termina una historia, sino como quien abre una nueva manera de vivir. Capítulo 10. Cierre. El poder de soltar, confiar y dejarte guiar. Has llegado hasta aquí. Has recorrido el camino. Has escuchado cada palabra, no solo con tus oídos, sino con el corazón. Y en el fondo, lo sabes, ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Algo dentro de ti se ha movido, silenciosamente, sin hacer ruido, como la semilla que rompe la tierra desde abajo, en la oscuridad, sin testigos, pero con una fuerza imparable. Y ahora estás aquí, con un nuevo entendimiento, con una nueva conciencia, con una nueva energía que no se ve, pero que se siente. Este no es el final, es el principio de tu nueva realidad, una realidad donde ya no necesitas buscar con ansiedad, porque ahora sabes que lo que es para ti te encuentra cuando sueltas, una realidad donde ya no luchas con la vida, sino que fluyes con ella, una realidad donde ya no vives reaccionando al miedo, sino respondiendo desde la paz. Joseph Murphy, a través de sus enseñanzas, no vino a decirte que la vida sería fácil, ni que todo se resolvería en un instante. Vino a recordarte que hay una parte de ti, poderosa, sabia, infinita, que puede transformar cualquier experiencia si aprendes a colaborar con ella en lugar de resistirla. Ese poder no está fuera, no está en los demás, no está en los resultados, está en ti, pues en tu fe, en tu certeza, en tu rendición, porque sí, rendirse es parte del camino, pero no como lo entienden los que viven en la superficie, no como una renuncia desde la frustración, sino como una entrega desde la sabiduría, como quien al fin se cansa de cargar con todo y se permite ser sostenido por algo más grande. Soltar no es abandonar, es elegir dejar de interferir, es soltar la ilusión de control para abrazar el orden invisible que siempre te ha guiado. Confiar no es ingenuidad, es coraje, es mirar al mundo, a la incertidumbre, a tus miedos, y decirles, voy a caminar igual. Es poner un pie delante del otro sin saber el cómo, pero sabiendo el para qué. Y dejarte guiar no es pasividad, es sabiduría activa, es afinar tu sensibilidad interior, es escuchar más tu intuición que tus temores, es permitir que la vida te sorprenda, en lugar de intentar planear cada segundo. Porque todo lo que planeas con la mente es limitado, pero todo lo que permites desde el alma es ilimitado. Este es el momento de confiar en eso que te sostiene cuando todo parece incierto, de confiar en la ley que no ves, pero que te ha traído justo hasta aquí, de confiar en tu subconsciente, ese espacio sagrado donde todo se gesta. Cuando tú decides soltar, no necesitas repetir todo lo aprendido como un manual, no necesitas memorizar cada frase. Lo único que necesitas es sentir.
sentir la calma que ya está en ti, sentir la fe que ya brota, sentir la presencia que ya no te abandona. Porque si has sentido algo verdadero mientras escuchabas este viaje, entonces ya no hay vuelta atrás, porque ya sabes cómo se siente vivir en conexión. Y sí, tendrás días de dudas, tendrás momentos donde tu mente vieja volverá a gritarte que no puedes, pero ahora tendrás una herramienta más poderosa que cualquier técnica, la conciencia. Y desde ahí podrás recordarte: puedo soltar, puedo confiar, puedo dejarme guiar. Y cada vez que lo hagas, una nueva puerta se abrirá, un nuevo camino se revelará, una nueva parte de ti despertará. No estás solo, nunca lo estuviste. La vida no está en tu contra. La vida está esperando a que tú te pongas a su favor. Y ese favor empieza con una sola decisión: soltar el miedo y vivir desde la confianza. Este no es el fin del audiolibro, es el principio de tu verdadera vida. Ahora suelta, ahora confía, ahora déjate guiar y recuerda siempre: lo que es para ti ya está. En camino, tu única tarea es permitirlo. Gracias por este viaje, gracias por escuchar, gracias por estar aquí. La voz de Joseph Murphy vive ahora en ti, y tú ya sabes el camino de regreso a casa. Si este audiolibro resonó contigo, si en algún momento sentiste paz, claridad o simplemente algo dentro de ti se movió, entonces este es solo el comienzo. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguno de los audiolibros que vienen. Voy a estar subiendo una entrega nueva cada día, con enseñanzas poderosas, mensajes transformadores y palabras que te ayudarán a recordar lo que ya eres. Abundante, completo, guiado. Porque cuando eliges rodearte de esta energía, cuando cada día escuchas una verdad que te conecta, cuando te sumerges en este tipo de contenido, tu subconsciente se reprograma sin esfuerzo. Y muy pronto, lo que ahora escuchas como inspiración, lo empezarás a ver reflejado en tu realidad. Así que suscríbete, activa la campanita y regálate este espacio diario de expansión. Cada audiolibro será una semilla, cada palabra una afirmación, cada momento juntos una transformación silenciosa. Y, para terminar este viaje de hoy, quiero dejarte con esta verdad sencilla pero inmensa: no necesitas empujar la vida. Solo necesitas soltar y permitir que ella te encuentre, porque cuando sueltas el control, cuando dejas de buscar con ansiedad, cuando confías en tu energía, la vida comienza a responder. Y ahí, en ese aparente vacío, en esa quietud poderosa, es donde ocurre la verdadera magia. Gracias por estar aquí, gracias por permitirte recibir, y gracias por volver a tu poder. Nos escuchamos mañana.